Bueno, veo muchas caras conocidas. En realidad no he venido a hablar de los temas que hablo siempre, no he venido a contarles que, por ejemplo, las empresas mineras sacan 3.000 litros de aguas por segundo o que en algunos países africanos hay niños que no tienen ni siquiera un huevo duro para comer, sino que hoy voy a hablarles de algunos momentos de mi vida que son desconocidos para muchos, para la mayoría, pero que significaron todo un cambio de perspectiva y que tienen que ver con algo que nos pasa a todas las personas, a todos los seres humanos, sobre todo en momentos en los cuales nos encontramos encerrados como si estuviéramos en laberintos, en sentimientos en los que de ninguna manera nos podemos sentir libres, y que frente a eso tenemos solamente dos posibilidades: o nos quedamos quietos y morimos, o avanzamos hacia algún lugar. Entonces yo estoy acá para contarles de qué manera fui saliendo de uno de esos laberintos en los cuales están todas las personas, pero como no hay ningún ser humano igual al otro, pienso que por ahí mi experiencia, que no es fácilmente comunicable, puede por lo menos hacerles pensar un conjunto de cosas que voy a tratar de mostrárselas. En principio, lo que quiero contarles es cómo logré buscar una nueva mirada sobre las cosas que me rodeaban, y eso me llevó a generar una primera tesis de antropología que me convirtió en el primer graduado de la Facultad de Ciencias Sociales. Esa tesis se llama La ciudad inconclusa, y empezó a anidarse en mi cabeza en un momento en el cual yo no tenía ningún trabajo, estaba desocupado. Era yo en los años 90. Lo único que tenía era un muy buen estado físico porque corría maratones, y tenía además unos excelentes compañeros con los cuales éramos 9 los que estábamos haciendo la carrera de antropología en ese momento, y excelentes maestros como Roberto Ringelet y Hugo Ratier, pero la perspectiva en una Olavarría en la cual no era para nada amable con la gente que estaba desocupado, y además en esa época el auge del neoliberalismo generaba que hubiera muchísima gente sin trabajo. Yo era uno más entre esos miles de personas y no tenía nada en especial. Y además, desde mi vida cotidiana, tenía un hijo muy pequeño y vivía en ese momento en un lugar que me prestaba una tía donde solamente había una pila de libros y una vieja computadora XT. Pero bueno, en ese laberinto empecé a pensar, y una de las primeras cosas que aparecieron como perspectiva es una relación muy particular que existe entre las ciencias sociales, entre la antropología y algunas perspectivas artísticas. Es decir, no son mundos separados, y cuando uno hace antropología está caminando permanentemente entre, por un lado, las lógicas formales de la ciencia y, por otro lado, las intuiciones del arte. Y así fui encontrando inspiración en un excelente libro de un autor italiano que se llama Italo Calvino, que no es demasiado conocido porque siempre transitó obras de ciencia ficción, que es considerado un género menor, pero en un extraordinario libro que se llama Las ciudades invisibles, escrito en los años 70, Italo Calvino presenta un personaje que va mirando todo el mundo de manera distinta, y entonces llega un momento en el cual encuentra una ciudad que está colgada de las montañas y no tiene nada por debajo. Y lo voy a leer porque este párrafo me gusta mucho. Fue el primero que me dio una inspiración para mirar diferente todo lo que me rodeaba. Y entonces escribe Calvino, dice: ahora diré cómo es Otavia, ciudad telaraña. Hay un precipicio entre dos montañas abruptas. La ciudad está en el vacío, atada a las dos crestas con cuerdas, cadenas y pasarelas. Esta es la base de la ciudad. Una red que sirve de pasaje y sostén. Todo lo demás, en vez de elevarse encima, cuelga hacia abajo. Suspendida en el abismo, la vida de los habitantes de Otavia es menos incierta que en otras ciudades. Saben que la red no sostiene más que eso. Efectivamente, ahí encontré una inspiración como para ver que muchas de las cosas que nos rodeaban y metas que muchas veces nos planteamos, en realidad son imposiciones que vienen como producto de una historia. Y entonces hay que mirar la historia también de manera diferente. En otra idea,
de un escritor argentino, Tomás Eloy Martínez, que murió hace muy pocos años, encontré también otra perspectiva para pensar esto que les decía. Y hay una cuestión con la que me parece que fue como con la que empecé el camino de mirar realmente las cosas diferentes. Hay una frase que es reveladora. Dice, no sabemos vernos como lo que somos o como lo que fuimos. Nos vemos como lo que quisiéramos ser. Y entonces, en estas perspectivas, lo que fui haciendo es ir buscando de qué manera la sociedad se narra a sí misma. Y encontré como ejercicio que eso me iba llevando permanentemente a ver otras cuestiones en todos los planos, en la vida social, en los aspectos materiales, y sobre todo aquellas cuestiones que desde mi niñez las escuchaba repetidas permanentemente, en donde Olavarría se presentaba a sí misma en el discurso de los dirigentes como la ciudad del trabajo, la ciudad del futuro, y esos eran axiomas que estaban sedimentados así como una ideología, como un modo de ver el mundo, y en los 90 en realidad ese modo de ver el mundo no servía, es decir, y a quienes en primer lugar no serviera a quienes conducían la ciudad que no podían encontrar otros caminos para abrir nuevas perspectivas a los habitantes. De esa manera empecé a ver que se podía construir una mirada diferente sobre la identidad local y empecé como una revisión de la historia urbana para ver de qué manera las formas en que se iba creando toda la infraestructura material de la ciudad tenía que ver con los intereses de determinados grupos, con procesos históricos, con culturas que se iban sistematizando en la medida que las oleadas de inmigrantes llegaban a Olavarría. Iba revisando también algunos mitos fundantes, sobre todo la idea de que la ciudad estaba totalmente integrada y que vivíamos en una sociedad sin clases. Y fundamentalmente, otra de las cosas que también pude revisar en ese momento era la idea de que la historia la hacen los grandes hombres y los demás van atrás. Eso es una cuestión que nosotros aprendemos a pensar así, pero en realidad olvidamos que las grandes obras no solo las hacen quienes las piensan, sino que también hay miles de obreros, miles de personas que nunca están sus nombres puestos en los libros y que, como no son ni faraones, ni reyes, ni generales, bueno, su esfuerzo no aparece. Y entonces, lo que fue quedando de todo este trabajo que les cuento, en realidad fue una tesis que llamé La ciudad inconclusa, porque la idea es que la ciudad va tomando una forma y tiene procesos que son rectores de lo que es la cotidianeidad, pero al mismo tiempo se está haciendo con el trabajo de todos, sino con las ideas de unos pocos iluminados, y entonces desde esa perspectiva hay una construcción social de todo lo que nos rodea, y todos participamos de ella de muchas formas, y a veces no somos conscientes de las maneras en que participamos. Entonces hay muchos procesos urbanos que no nos damos cuenta cómo impactan en nuestras vidas. Y de la misma manera también las formas en que nos relacionamos con la naturaleza y cómo esas formas nos marcan. Algunas son hasta a veces casi cómicas. Por ejemplo, era muy divertido encontrar de qué manera los diferentes intendentes luchaban contra los tordos. Y lo interesante es que los tordos ganaban siempre. Bueno, así fue encontrando una cantidad de ideas, nociones, historias encubiertas que finalmente tomaron la forma de una tesis de antropología y que el contenido de esa tesis sería motivo para una conferencia más académica y para hablar de conceptos y otras cuestiones. Pero quiero tomar otra dirección en mi relato, porque en realidad lo que me trae aquí un poco es que esa tesis me convirtió en el primer egresado de la Facultad de Ciencias Sociales en el año 93, y entonces desde ese lugar me dio la posibilidad de contar justamente cosas y de tener la posibilidad de llegar a personas que de otra manera no sería posible. Y de esta manera, o sea, de la manera en que ustedes ven en la foto, era yo en el año 93, algunas diferencias capilares verán, de esta manera quería contarles en realidad lo que aprendí de este proceso. No tanto el resultado de mi trabajo, sino lo que yo fui aprendiendo y lo que después de mucho tiempo me di cuenta que me quedó como enseñanza y que es lo que puedo transmitirles a los jóvenes que se encuentran en laberintos como en el que yo estaba.
Y hay 4 cosas que me parecen interesantes. Una es la idea de poder salir de los esquemas paternalistas. El paternalismo es algo que limita y retrasa mucho más de lo que construye. En segundo lugar, que siempre hay caminos para poder buscar y salir de los laberintos y nos van a llevar a otros. Entonces, invariablemente, esos laberintos y esos puntos de llegada, que algunos le llaman utopías, otros le llaman paraíso, puede que cuando lleguemos no sea lo que esperábamos, pero lo importante es en realidad movernos hacia ellos y no detenernos. A veces pienso que puede ser que la felicidad uno la vaya construyendo en esa búsqueda. Yo no sé qué es, pero algo de eso hay en moverse todo el tiempo para buscar cosas nuevas y no quedarse en mirando determinadas cosas del pasado. Y en cuarto lugar, hay algo que también quisiera decirlo utilizando lo que otros han escrito. Esta idea es fácil de entender. Es decir, nada es para siempre, todo es provisorio, y cuando uno cree que las cosas son sólidas, en realidad están cambiando, y nosotros mismos estamos todo el tiempo muriendo de vida y naciendo de muerte. Es decir, cada vez que nosotros estamos en un momento, partes de nuestros cuerpos van naciendo de nuevo y se van formando y vamos rejuveneciendo, y otras partes van muriendo, y entonces cuando empezamos esta charla no somos los mismos que cuando la terminemos. Y para decirlo con mucha más belleza, voy a también leerles un párrafo de Ricardo Piglia, que es un escritor argentino que ha escrito novelas espectaculares y que se encuentra al final de su vida. Entonces vale un poco también como homenaje. Dice Piglia: nunca se sabe con qué palabras serán nombrados en el futuro los estados presentes. A veces llegan cartas escritas con signos que ya no se comprenden. A veces un hombre y una mujer son amantes apasionados en una lengua, y en otra son hostiles y casi desconocidos. Grandes poetas dejan de serlo y se convierten en nada. Y en vida ven surgir a otros clásicos que también son olvidados. Todas las obras duran lo que dura la lengua en que fueron escritas. Y entonces desde este lugar, haber salido de ese laberinto me llevó a otros, acompañado por mis maestros, Hugo Ratier, Horacio Sabarot, también otros amigos que ya no están, que me enseñaron todo un montón de cuestiones que no solo tienen que ver con la antropología, también con mi familia. Pero hay algo que, aprovechando los pocos minutos que me quedan, quisiera dejar, digamos, como cierre de esta charla. Cada laberinto que cada persona va enfrentando es único, y desde ese lugar hay que ver que no lo enfrentamos solos. Siempre hay una red de relaciones, hay relaciones solidarias, hay personas que a veces no están en nuestro horizonte, pero que sin embargo de múltiples maneras ayudan a que podamos movernos y finalmente llegar a otros lugares. Entonces, un poco también termina siendo mi mensaje, y también contarles algo que es muy personal. Hace un tiempo yo enfrenté otro laberinto mucho más fuerte con una enfermedad, y alguien que está aquí, que es Gustavo Aletti, me ayudó a salir adelante, y desde muchos aspectos, todo lo que yo aprendí en la tesis, todas estas ideas, todo lo que la inspiración que fui encontrando en la literatura, de nuevo lo puse en juego, y hoy estoy aquí para contarles eso. Desde el punto de vista humano, siempre he recibido muchísima buena onda desde muchos lugares, y hay aspectos que cuando suceden determinados procesos y uno piensa en los laberintos que otra gente enfrenta, en los laberintos de la economía, de la política, en decisiones como la que se da en otros países, como sucede ahora en Europa, la exclusión de mucha gente, la infelicidad de personas que huyen de las guerras, y toda una cantidad de aspectos que implica que los cimientos de la vida humana se conmueven. Siempre hay relaciones solidarias y gente que está a nuestro alrededor que nos va a inspirar y nos va a ayudar a encontrar nuevos caminos en esos laberintos. No hay que olvidar de eso, y desde el punto de vista personal, mi enseñanza, lo que puedo dejarles es que miremos
el futuro de frente, sin miedo y nunca de rodillas, y entonces de esa manera encontraremos todas las salidas a todos los laberintos que se nos presentan. Muchas gracias por acompañarme acá hoy.